Hola muchachos, sean todos bienvenidos a esta nueva sesión de Ciencias Naturales en las pruebas saber, haciendo énfasis en el componente de entorno físico, tratando de dar a explicar lo que concierne a la materia, sus componentes, propiedades y sus interacciones. Para empezar, ¿qué es la materia? La materia a lo largo de nuestra vida cotidiana y de nuestra formación estudiantil siempre nos han dado conceptos como es todo aquello que nos rodea, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Todas esas definiciones son claras, pero para dar más precisión de qué es la materia, es de lo que están formadas las cosas que nos rodean, ¿cierto? Entonces, ellas van a tener un peso y van a tener un volumen. Dicha materia a lo largo de la vida se va a ver afectada por muchos cambios. Esos cambios pueden ser físicos o químicos. Los cambios físicos son aquellos donde la composición de la materia no va a verse cambiada. Por más que ocurran muchas variaciones o cambios de ella, no va a haber afectada su composición. Un claro ejemplo es el agua. Cuando nosotros tenemos un cubo de hielo y lo dejamos descongelar, va a pasar de un estado sólido a un estado líquido, pero sigue siendo agua. Pero por el contrario, los cambios químicos son aquellos donde la composición interna del material se va a ver afectada, va a cambiar. Por ejemplo, si nosotros tenemos una hoja de papel y cogemos una mechera y lo incineramos, lo prendemos, ¿qué va a ocurrir al cabo de un tiempo? Se va a desintegrar el papel y vamos a tener un nuevo material que en este caso puede ser las cenizas. Teniendo claro el concepto de materia, estas a su vez se subdividen en dos grandes categorías, las sustancias puras y las mezclas. La importancia de estas dos categorías. Entiéndase por sustancia pura aquella donde está constituida por dos o más átomos y a su vez ellas tienen una composición precisa y definida. Estas se dividen en elementos y compuestos. Los elementos son aquellos átomos iguales que están unidos, como por ejemplo el oxígeno, lo 3 que es el ozono, el nitrógeno, la plata, el aluminio, oro. Todos estos son elementos que nosotros podemos encontrar en la tabla periódica. Por el contrario, los compuestos son aquellos donde vamos a tener ya diferentes átomos. Vamos a tener unidos dos, tres o más átomos, pero ellos van a ser diferentes. Un claro ejemplo de ello es el agua. Cuando vamos a un supermercado y compramos una botella de agua, observamos claramente de que está constituido por dos átomos diferentes, el hidrógeno y el oxígeno. Lo mismo pasa con el dióxido de carbono, ¿sí? Lo que nosotros en procesos de respiración inhalamos oxígeno y expulsamos dióxido de carbono, ¿cierto? Observamos de que va a ir un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. A esto se le llama compuesto. Las mezclas son aquellas donde van a estar conformadas por muchos componentes, van a estar interactuando entre sí y su composición puede variar. Es por ello que surgen dos grandes categorías dentro de las mezclas. Las mezclas pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas. Las mezclas homogéneas, como lo dice su palabra, homo, quiere decir una sola cosa, igual. Es decir, vamos a observar una sola fase cuando mezclemos muchas cosas. Por ejemplo, si nosotros tenemos agua y azúcar, tienes un vaso de agua, le disuelves azúcar al cabo de rato, no podemos distinguir el agua del azúcar porque se mezclaron de tal forma de que no se pueden distinguir. El café con leche, ¿cierto? Cuando nosotros tomamos en nuestros desayunos café con leche, observamos de que solamente se ve el color de cuando nosotros mezclamos estos dos componentes, pero no sabemos a cierta cuáles son los otros ingredientes que están involucrados. Por el contrario, las mezclas heterogéneas son aquellas donde vamos a poder ya distinguirlas porque hay dos, tres, cuatro o cinco fases en ellas. Por ejemplo, si nosotros cogemos agua, arena y piedras, vamos a poder distinguir la arena de las piedras y del agua porque la arena se sedimenta al fondo del recipiente y las piedras pues las podemos observar por su gran tamaño. Habíamos comentado, habíamos dicho de que la materia ocurre en muchos cambios. Entonces, los estados en los cuales se pueden dar esos cambios son cuatro, pero normalmente nosotros haremos énfasis en tres.
Un estado sólido es aquel donde la forma y el volumen del material va a estar definida, ¿cierto? Va a tener su peso y va a tener todas sus propiedades, ¿no? Y a nivel de composición van a estar todas sus moléculas muy compactas, unidas. Cuando observamos un cambio, un estado líquido, es aquella donde ya se va a perder la forma, porque va a adaptar la forma del recipiente en el cual ella esté disuelta o esté contenida, pero va a seguir teniendo su volumen. Y aquí las moléculas van a estar un poco más separadas que con respecto al estado sólido. En un estado gaseoso, aquí vamos a observar de que las moléculas ya no van a tener ni forma ni volumen. Es decir, van a estar interactuando a lo largo del recipiente de una manera muy separada, en la cual pues vamos a poder distinguir claramente los tres estados. Y un cuarto estado que se menciona que es el plasmático, que es aquel donde ya la composición del material se va a ver afectada porque hay rompimientos de sus enlaces, pero ya eso otra, es otro estudio más adelante que se puede hablar de ese estado. Los cambios en los cuales nosotros podemos distinguir que se pueden dar entre un estado y otro son los siguientes. Por ejemplo, si nosotros tenemos un estado sólido y queremos pasar a un estado líquido, tiene que ocurrir un proceso de fusión o de descongelación. Cuando nosotros tenemos vamos a poner el ejemplo del agua, nosotros tenemos un cubo de hielo y lo dejamos descongelar, va a pasar de un estado sólido a un estado líquido a través de un proceso de fusión. Si esa agua que ahora está en estado líquido la queremos pasar a gaseoso, va a ocurrir un proceso de evaporación, que es el cambio a través de la temperatura a punto de ebullición, donde va a comenzar a dejar de hacer agua líquida para convertirse en vapor de agua que se representa de forma gaseosa. Si nosotros deseamos pasar de un estado sólido a un estado gaseoso, podemos usar la técnica de sublimación. Ahora, si nosotros por ende queremos regresar nuevamente a un estado inicial, como ya hemos dicho que aunque pueda cambiar muchos estados, va a seguir siendo la misma sustancia. Ahora, si estamos en un estado gaseoso y queremos pasar a un estado líquido, vamos a hacer la técnica de la condensación. Es aquella donde vamos a enfriar el aire para que se precipite el vapor de agua y vuelva a ser líquido. Y luego, si queremos pasar de un estado líquido a un estado sólido, vamos a usar los procesos de solidificación. Es aquel donde a través del enfriamiento vamos a solidificar nuevamente el agua y se va a volver nuevamente hielo. Y si queremos pasar de un estado gaseoso a un líquido, se usa la sublimación inversa. ¿Correcto, muchachos? Listo. Entonces aquí tenemos un ejemplo claro de cuando nos preguntan sobre los estados de la materia. Dice, a continuación se muestra un modelo que simboliza la distribución de las moléculas en estado líquido en un recipiente cerrado. Aquí observamos claramente de que es un recipiente que contiene las moléculas de agua. Una aclaración. La molécula del agua quiere decir por cada dibujito es una molécula del agua. Observemos claramente el dibujo. Dice, cuando este recipiente se calienta, manteniendo la presión constante, las moléculas de agua líquida cambian de estado y cambian su distribución. ¿Cuál de los siguientes modelos muestra la distribución que pueden adquirir las moléculas de agua en estado gaseoso y en estado líquido? Quiere decir que lo que nos está mandando a buscar o a decidir la respuesta es que miremos que cuando este recipiente cambia de un estado líquido a gaseoso, ¿cómo se van a comportar estas moléculas? Claramente en las respuestas vamos a descartar la opción A y la opción D. ¿Por qué? Porque si observamos que la composición del agua, aunque ocurran cambios de estado, no va a verse afectada. Entonces, la opción A y la opción D vemos claramente de que el agua eh, ya no va a ser agua, sino que hubo un rompimiento a nivel molecular, pero cuando hay un cambio de estado no debería por qué, de líquido a gaseoso no debería por qué haberse afectadas las moléculas del agua. Entonces, tanto A como D no pueden ser. Entre B y C observamos claramente de que el agua se encuentra moviéndose a lo largo del recipiente. Y en la opción C observamos que el agua sigue estando compacta, solo que está hacia arriba.
Pero si nosotros recordamos el concepto de que cuando en estado gaseoso las moléculas van a estar moviéndose por todo el recipiente, nosotros entre la B y la C observamos de que la que tiene dicho comportamiento es la opción B. Por ende, la respuesta es la B. ¿Correcto? Vamos a marcarla. O sea, la respuesta es la B. Ahí vemos un claro ejemplo de cómo los cambios de estado nos permiten poder resolver este tipo de preguntas. A su vez, las mezclas, como por ejemplo, si nosotros tenemos muchas mezclas que no podemos distinguir y queremos de pronto recuperar algún material de ellas, por ello se diseñaron diferentes técnicas. Entre ellas las más importantes se encuentra la decantación. Aquí podemos observar el dibujo, la decantación. Esto es un embudo de decantación que funciona a través de las densidades de los materiales que tienen ahí. Entonces, el que se encuentra en la parte sí, inferior va a través de un proceso de una llave, va a comenzar a salir y el menos denso va a quedar arriba y lo vamos a poder separar. Esta técnica se usa para cuando tenemos una mezcla de dos líquidos que normalmente podemos diferenciar y podemos separar a través de esta técnica. Un claro ejemplo es el agua y el aceite, no se mezclan, pero las podemos separar. Otra técnica muy importante es la filtración. Por ejemplo, si nosotros tenemos sólidos y tenemos líquidos, una mezcla de sólidos y líquidos, nosotros a través de un proceso de filtrado podemos dejar todas estas partículas que se sedimenten en la parte y solamente pase la parte líquida, ¿cierto? Es un proceso a través de en el cual se usa un papel filtro y los sólidos que estén suspendidos se van a quedar ahí y la parte líquida va a poder pasar. Otras técnicas muy importantes son la evaporación. Cuando tenemos una mezcla agua y sal, agua y azúcar, ¿cierto? Una mezcla homogénea en la cual, pues, si deseamos recuperar la sal o el azúcar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calentar la solución, la mezcla. ¿Y qué va a ocurrir con el agua? Va a comenzar a evaporarse. Y en el recipiente me van a quedar el sólido que estoy buscando. En este caso puede ser la sal o el azúcar. Otra técnica muy importante es la destilación. La destilación es un proceso por el cual pues tenemos una mezcla homogénea de de muchos líquidos, perdón, por ejemplo, alcohol y agua, ¿sí? Entonces, por puntos de ebullición podemos separar el agua del alcohol y recuperando los dos líquidos por separado. Entonces, el que bulla primero, ¿cierto? El que tenga menor ebullición va a salir primero y el que tenga más ebullición va a quedar en el recipiente. Entonces, por procesos de condensación, se va a enfriar lo que se está evaporando y se va a recuperar nuevamente en el otro recipiente. Es uno de los procesos que a nivel industrial se usa mucho, la destilación. Otras técnicas muy importantes son el tamizado, es aquel donde a través de un tamiz, especie como de un colador, podemos separar partículas sólidas muy grandes de partículas sólidas muy pequeñas. Por ejemplo, si nosotros tenemos arena, agua y piedras, las piedras se van a poder quedar y la arena de pronto pasa y el agua también, pero podemos separar a través de un tamiz partículas muy grandes. Una pregunta con base a las técnicas de separación nos dicen, algunos métodos de separación de mezclas se dibujan a continuación. Aquí tenemos un proceso de evaporación, ¿cierto? La vela o la mechera está calentando y está evaporando la solución líquida para que se quede la solución eh, sólida, ¿cierto? La material sólido. La filtración, lo habíamos comentado, está el proceso de decantación, destilación y el tamizado. Nos dicen, al tamizar, es decir, cuando se aplique esta técnica que tenemos aquí, déjense la subrayo, cuando hagamos esta técnica, dice que contiene agua, azúcar, piedras, aceite, es posible que, bueno, observemos el tamaño del tamizado. Va a poder pasar las cosas líquidas, ¿cierto? Y se van a quedar los sólidos muy grandes. Ahora, entre el azúcar y el agua, observemos de que el agua se puede disolver en el azúcar, ¿cierto? Ustedes cogen un vaso de agua y disuelven azúcar, no va a haber problema. El aceite no se va a mezclar, pero sigue siendo viscoso y las piedras van a ser de gran tamaño. Entonces, ¿qué se espera cuando se haga esta técnica de tamizado? Dice, A,
el agua y el aceite pasen el tamiz y queden retenidas el azúcar y las piedras. Si observamos claramente, el azúcar va a estar contenida dentro del agua, entonces por ende va a poder pasar. Entonces la A no puede ser. La opción B dice, pasen por el tamiz el agua, el azúcar, el aceite y queden retenidas las piedras. Dejémosla indicada, puede ser esta. La opción C dice, el agua pasa el tamiz y quedan retenidas el aceite, el azúcar y las piedras. Tampoco sería correcto porque tanto el aceite como el azúcar van a poder pasar. Y la opción D dice, pasen todas las sustancias por el tamiz y no quede retenida ninguna sustancia. Esta tampoco sería porque las piedras, al ser de gran tamaño, van a quedarse sostenidas dentro del tamiz. Entonces solo van a pasar aquellas que sean más finas o aquella parte líquida. Entonces en este caso, el azúcar va a estar contenida en el agua y el aceite también va a pasar. Por lo tanto, la opción correcta es la B. Entonces, esta puede ser una pregunta muy clara de las técnicas de separación de mezcla. La tabla periódica. De la importancia de la tabla periódica y cómo está conformada. Ella a su vez se encuentra agrupada de la siguiente forma. Hay 18 grupos que se representan como columnas. La observamos así, columnas. Ellas van a estar organizadas por familias, ¿cierto? Se van a ver 18 grupos, los cuales se van a dividir en grupo A y grupo B. Y existen 7 periodos, que son aquellas líneas horizontales. Entonces observamos del 1 hasta el 7. La importancia de la tabla periódica, que es en ella donde se ubican todos los elementos que constituyen la naturaleza. Y conocer dónde están ubicados y cómo interaccionan es muy importante. Una de las propiedades de la tabla periódica es la electronegatividad. Entiéndase por electronegatividad la capacidad que tiene un átomo para atraer o arrancarle electrones a otro y atraerlos hacia sí mismo. Entonces observamos cómo aumenta la electronegatividad. Aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Es decir, que el elemento más electronegativo va a ser el que esté en esta esquina, que en este caso va a ser el flúor, y en caso contrario, el menos electronegativo va a ser el francio, porque disminuye en sentido contrario. Teniendo eso claro, observemos esta pregunta. Nos dice, en la siguiente gráfica se observan los valores de electronegatividad de algunos elementos en la tabla periódica. Observamos que estos son los valores de electronegatividad en la gráfica que nos dicen que va de 0 a 5 y que los grupos va 1, 2, 13, 14, 15, 16 y 7. Es decir, que a medida que aumenta el grupo de izquierda a derecha, como lo acabé de explicar, la electronegatividad va a crecer. Entonces nos dicen, de acuerdo a la gráfica anterior, es correcto afirmar que la electronegatividad disminuye al aumentar el número del grupo. O sea, quiere decir de que si yo aumento en grupo, la electronegatividad debería bajar. Pero si observamos la gráfica, nos damos cuenta de que la tendencia es aumentar. Entonces, la opción A no puede ser. La B nos dice, son más electronegativos los elementos del periodo 3. Si nosotros observamos el periodo 3, es la gráfica, es la línea de gris, y el periodo 1 es la gráfica de color, la línea de color negro. Si nosotros observamos el comportamiento, los del periodo 1 comparados con los del periodo 3 son superiores, son mayores. Y nos está diciendo que los más electronegatividad son los grises, y observamos claramente de que no es así. La opción C dice, los elementos más electronegativos son los de grupo 1 y 2, es decir, nos ubicamos aquí y nos ubicamos acá. Si nosotros observamos la gráfica tiende a que va en crecimiento, quiere decir de que en el 1 y el 2 no se va a dar lo más electronegativo, sino en otros grupos, ¿cierto? Puede ser el 16, 17 o hasta el 18. Pero observamos de que no puede ser. Y por último nos quedan los grupos 16 y 17, es decir, nos ubicamos aquí, 16 y 17, son los que tienen más altas electronegatividad.
Si nosotros nos ubicamos aquí y observamos la gráfica, comparándola con los otros grupos, nos damos cuenta que en esta parte es donde más electronegatividad hay. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción C. Avancemos. Otras propiedades muy importantes de la materia es la solubilidad. Entiéndase por solubilidad, es la capacidad que tiene una sustancia para disolverse en otra. Es decir, yo voy a tener un material que también es conocido como soluto y voy a tener un solvente que en este caso es agua. Cuando yo introduzco el soluto en un solvente, ¿cierto? Viene de color morado y lo introduzco aquí, se va a convertir en una solución. Es aquella donde va a estar constituida de un soluto y un solvente en proporciones en las cuales se puede observar claramente la solución. Correcto. Entonces, otra de las propiedades muy importantes es el pH. El pH es aquella que nos permite medir el grado de acidez o basicidad de una sustancia, es decir, qué tan ácido o qué tan básico se encuentra una sustancia. Entonces, en esta escala podemos observar de que claramente de que el nivel 7 viene siendo el neutro, el agua, y a la derecha, del 8 a la derecha hasta el 14, se consideran básicos, y del 5 hacia el 0, 1, se consideran ácidos. Es decir, que de muchas sustancias que nosotros consumimos a diario podemos mirar qué tan ácidos o qué tan básicos son. Por ejemplo, el limón que nosotros nos tomamos a diario, el limón se ubica del lado ácido de la tabla, por ello de que nosotros podemos medir la acidez de acuerdo a esta escala. Entonces, cuando normalmente si una persona tiene acidez y se ubica aquí y le dicen, no, usted necesita tomar algo básico para compensar, para equilibrar, o sea, tiene que consumir cosas básicas que en el caso del hidróxido de aluminio. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos acidez en nuestro estómago normalmente se encuentra en un pH ácido. Entonces, cuando nosotros nos dice el doctor, no, tómate hidróxido de aluminio o milanta. La milanta es una base y por ende nosotros vamos a equilibrar los niveles de pH. Entonces, siempre vamos a tratar de buscar un equilibrio. Por eso es que el agua por naturaleza es abundante y la tomamos porque el agua es neutra y el agua nos puede servir como base o como ácido dependiendo de lo que nuestro cuerpo necesite. Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy. Los esperamos, nos vemos el próximo sábado y cualquier duda, aclaración la podemos hacer y este material les va a servir espero que les sirva para para muchas otras circunstancias que tengan y que sea de su agrado el material que acabamos de explicar. Que pasen un buen día, saludos a todos, bendiciones.